Hay algo en una mujer sola detenida en medio de un cruce polvoriento que grita que el desastre empezó mucho antes de que sus botas tocaran ese suelo. No es la típica historia de abandono, aunque alguien la haya dejado atrás. Ese es solo el telón de fondo. La verdadera historia comienza cuando deja de mirar el horizonte esperando que alguien regrese y decide reparar con sus propias manos lo que se ha quebrado frente a ella. Porque a veces la vida no recompensa a quien lo tiene todo calculado, sino a quien sabe qué hacer cuando la rueda salta del eje y el mundo entero parece tambalearse. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia del viejo oeste, es la historia del instante exacto en que una mujer deja de ser víctima y se convierte en destino. Sarah dejó caer el anillo sobre el polvo sin siquiera seguirlo con la mirada. La banda plateada, demasiado fina, jamás fue el oro auténtico que él juró entregarle. Brilló una sola vez bajo el sol implacable del mediodía y luego se perdió entre las marcas de las carretas. Sus manos temblaban. Las apretó hasta obligarlas a obedecer. Frente a ella, tres caminos se abrían como si el mundo la desafiara a elegir. Al norte, montañas ásperas. Al este, praderas interminables. Al sur, el pueblo donde la madre de él la llamó vulgar sin bajar la voz. A sus pies, la bolsa de viaje parecía pesar más que todo su pasado. Dos vestidos, el reloj de bolsillo de su padre y una lata de botones heredada. Toda su vida cabía ahí. Llevaba 2 horas sentada bajo el sol ardiente, con los labios partidos por el calor y la dignidad hecha polvo. El reloj marcaba el tiempo en su palma, con el mismo tic-tac que resonaba en la herrería antes de que la fiebre se llevara a su padre. Una carreta negra y reluciente apareció en el horizonte, pero avanzaba torcida, herida. Una rueda dejaba un surco irregular en la tierra. Si estás viendo esta historia desde un lugar donde también tuviste que escoger entre tres caminos, comenta desde qué país nos miras. Queremos saber desde dónde viajas con nosotros por esta pradera. Y si te atrapan las historias donde el coraje pesa más que el miedo, suscríbete ahora, porque aquí cada cruce cambia destinos. Sara se levantó y caminó hacia la carreta. Sus pasos eran silenciosos, firmes. El hombre se sobresaltó cuando ella habló. Sigue avanzando y el eje terminará de romperse. El sudor le oscurecía el cuello. Este no es lugar para una mujer sola, murmuró él. Ella no respondió. Se agachó junto a la rueda. El hierro quemaba a través de la tela de su falda. Pasó la mano por el cubo, presionó la unión del metal con la madera. Cedía. Tienes herramientas, dijo señalando la caja tras el asiento. Él dudó, pero ella ya la abría. Martillos relucientes, llaves nuevas aún cubiertas de grasa, instrumentos ricos, casi vírgenes de uso. Esto servirá. Encontró una barra de hierro y se quitó el cinturón. Rasgó la muselina de su enagua sin titubear. Sujeta la rueda con ambas manos. No la dejes moverse. Él obedeció. Ella trabajó con rapidez, asegurando la grieta con la barra y el cuero, tensando el cinturón hasta que sus dedos se mancharon del negro espeso de la grasa, igual que las manos de su padre al final de cada jornada. Por un segundo casi pudo oler el hierro caliente, el carbón ardiendo, la vida que ya no estaba. Apretó el último nudo, se puso de pie y probó la rueda. La carreta avanzó 1 metro. Resistió. Cuando él volvió a mirarla, ella ya se alejaba. Espera, le ofreció una cantimplora. Bebió sin agradecer. El agua sabía a metal, pero era agua. Mi padre tenía un taller, dijo sin saber por qué. Arreglaba cosas. Él observó su vestido manchado, el dobladillo roto, los botones de hueso bien cosidos por manos pacientes. No hizo la pregunta obvia. Necesitas que te lleven a algún lugar. ¿Hacia dónde vas? Sara miró otra vez los tres caminos ardiendo bajo el sol. Aún no lo sé. Era la primera verdad que decía sin temblar. ¿Tienes familia? No, solo eso. Él miró el horizonte antes de hablar. Necesito un ama de llaves en el rancho. La última se fue. Dijo que estaba demasiado lejos de la ciudad. $20 al mes, alojamiento propio. Y si decides marcharte, te irás. Sus ojos eran grises, claros como una mañana fría.
No busco a alguien que adorne mi casa. La anterior lo intentó. Nos hizo infelices. Sara frotó la grasa en su palma. ¿A qué distancia? 3 horas. Miró hacia atrás y distinguió el pequeño destello del anillo entre los surcos. Plata bañada, no maciza. Tal vez $2 en el mejor de los casos. El reloj de su padre latía contra su cadera, constante, fiel. Tomó su bolsa, caminó hacia la carreta y subió sin pedir permiso. El asiento de cuero crujió bajo su peso. Él tardó un segundo en asimilarlo, luego subió a su lado. Chasqueó la lengua y los caballos avanzaron. La rueda resistió. La carreta dejó atrás el cruce. Sara no volvió la vista. No necesitaba hacerlo. Supo el instante exacto en que pasaron junto al anillo, cuando la sombra del carro cubrió por última vez aquel brillo falso enterrado en el polvo. Frente a ellos solo había pradera, cielo infinito y el chirrido persistente de la rueda avanzando hacia algo desconocido. Y si quieres saber qué ocurre cuando esa carreta llegue al rancho perdido en medio de la nada, asegúrate de estar suscrito y activa las notificaciones. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás escuchando esta historia del oeste salvaje? Porque cada frontera que cruzamos juntos hace que esta aventura sea aún más grande. El sol había pasado su punto más alto. Comenzando su largo descenso hacia el horizonte occidental, calculó que serían las 2 de la tarde. En 3 horas llegarían al rancho, sobre las 5 antes de que anocheciera. Eso estaba bien. Sus manos seguían negras, las miró. Grasa bajo cada uña, incrustada en las líneas de sus palmas. Las manos de su padre habían tenido ese aspecto todos los días de su vida hasta que la fiebre se lo llevó. Ella le había lavado las manos después de su muerte, las había frotado con jabón y un cepillo, hasta que sus propias manos sangraron. La grasa nunca desapareció por completo, ni siquiera después de la muerte. El hierro lo había marcado. El hombre a su lado no había dicho su nombre. Ella tampoco le había dicho el suyo. Cabalgaban en silencio. La carreta se balanceaba con el terreno irregular. La hierba de la pradera se doblaba en ondas con el viento. En algunos lugares era verde dorada y llegaba hasta la cintura. Las semillas eran pesadas. Después de lo que pareció una hora, él habló. Se llamaba Silas. Ella esperó. Luego Sara. Él asintió. No preguntó más. No ofreció más. Otro tramo de silencio. El sol estaba más bajo ahora, inclinado. Las sombras de la hierba se alargaban. A Sara le dolía la espalda de estar sentada rígida. Se permitió recostarse ligeramente. El asiento no era cómodo, pero era mejor que quedarse de pie en ese cruce. Mejor que caminar sola por cualquiera de esos 3 caminos, con nada más que una bolsa de tela y 19 centavos en el bolsillo. Sintió un nudo en el estómago. Había aceptado ir a un rancho a 3 horas de cualquier lugar con un hombre cuyo apellido desconocía para vivir en su casa y trabajar para él. Su madre la habría llamado tonta. Su padre quizá lo habría entendido. La rueda crujió, la misma rueda que acababa de reparar con su cinturón y un trozo de su enagua. Podía verla desde donde estaba sentada. La envoltura de cuero que sujetaba la estaca impedía que el pivote se partiera por completo. La reparación temporal duraría quizás 10 millas, quizás 15 si iban despacio. Silas iba despacio. El rancho apareció en el horizonte justo cuando el sol tocaba el extremo más lejano de la pradera. Casa blanca, granero rojo, corral y 3 hombres de pie junto al granero, observando cómo se acercaba la carreta. La carreta entró en el patio cuando el sol tocaba el horizonte. La casa tenía 2 pisos. Era de madera blanca con la pintura descascarillada en las esquinas, funcional, sin lujos. Detrás había un gran granero, pintado de rojo, y un corral de cedro sólido y nuevo con una buena valla. Los 3 hombres que estaban junto al granero dejaron de trabajar y se quedaron allí mirando. Silas detuvo el carruaje y accionó el freno. Los hombres no se movieron, solo observaban. Sara apretó con fuerza su bolsa de viaje. Silas bajó del carruaje y se dirigió hacia los hombres. Sara se quedó en el carruaje. Tenía las piernas entumecidas por haber estado sentada durante 3 horas. El asiento de cuero le había dejado marcas en la falda. La nueva ama de llaves, dijo Silas en voz alta para que ella lo oyera.
Señorita Sarah. No dijo su apellido. Ella no sabía el suyo hasta hacía una hora. Kane. Lo había mencionado al señalar dónde comenzaban sus tierras. Los tres hombres asintieron. Uno se quitó el sombrero, dejando al descubierto su cabello gris. Los tres eran viejos. Tenían al menos 50 años, tal vez 60. Rostros curtidos, espaldas encorvadas, no eran los jóvenes peones que ella esperaba. La miraron una vez y luego volvieron al trabajo. Sin preguntas, sin comentarios. Sarah bajó del carro. Sus botas tocaron la tierra. Le temblaban las rodillas. Las mantuvo rectas. Silas desenganchó el yelling y lo llevó hacia el granero. Los tres hombres lo siguieron. Oyó voces bajas, pero no distinguió las palabras. Se quedó de pie en el patio, sosteniendo su bolsa de viaje, con la casa delante de ella, el granero detrás, las praderas extendiéndose en todas direcciones, sin otros edificios a la vista, sin más caminos que el que acababan de recorrer. La puerta de la casa estaba abierta. Caminó hacia ella, subió 3 escalones de madera y cruzó un porche con tablas que crujían hasta la entrada. El interior era oscuro después de la luminosidad del exterior. Parpadeó. Esperó a que sus ojos se acostumbraran. Había una mesa de roble en el centro de la sala principal. 6 sillas con respaldo alrededor. Solo 4 eran iguales. Las otras 2 eran de otra madera, más oscura. Un aparador contra la pared con platos apilados encima. No había armarios ni cortinas en las ventanas. Los suelos estaban limpios, recién barridos, pero desnudos. Una escalera conducía arriba, estrecha y empinada. Se giró hacia allí. Silas había entrado detrás de ella, en silencio. Ella no lo había oído. Pasó junto a la mesa y se dirigió a una puerta a la derecha de la habitación. La abrió. La habitación del ama de llaves. Sarah lo siguió. La habitación era pequeña, de unos 3 metros cuadrados, con una ventana orientada al este, una cama de hierro contra la pared y nada más. El suelo estaba limpio, de madera desnuda, sin alfombra. Haré que traigan muebles, lo dijo mirando el suelo vacío, no a ella. Sarah dejó su bolsa de viaje en el suelo. El sonido resonó. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera y pudo ver los corrales desde allí, y la pradera más allá. Las ratas se mueven en oleadas con el viento. Gracias. Silas asintió. Se marchó. Cerró la puerta tras de sí. Sarah se quedó de pie en la habitación vacía. Era la primera vez que estaba sola en horas. La primera vez desde el cruce. Podía oírlo moverse en la otra habitación. Botas sobre madera. Luego, el crujir de las escaleras. Se sentó en el armazón de la cama. El hierro estaba frío a través de su vestido. Sus manos comenzaron a temblar. Las observó temblar. Al principio no podía hacer que se detuvieran. Luego las apretó contra sus muslos. Apretó con fuerza. El temblor disminuyó y se detuvo. Se puso de pie y se alisó la falda. Las manchas de grasa seguían allí, negras contra el color crema. Sus manos también seguían sucias. Necesitaba agua y jabón. La habitación le parecía demasiado grande sin nada en ella. Su voz resonaría si hablaba. No habló. Abrió su bolsa de viaje. Dentro había 2 vestidos. El reloj de bolsillo de su padre, la lata de botones, su delantal de cuero doblado en el fondo. Sacó el delantal y lo desdobló. El cuero estaba agrietado, tenía marcas de quemaduras de chispas forjadas. Todavía olía a humo, carbón y hierro caliente. Lo sostuvo un momento, luego lo volvió a doblar y lo dejó en el suelo junto al marco de la cama. Sentía el estómago vacío. No había comido nada desde por la mañana. Un infarto en el cruce de caminos. Eso había sido horas atrás. Salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. La sala principal estaba ahora más oscura. El sol se había ocultado tras el horizonte. Una luz anaranjada entraba por las ventanas, pero se desvanecía rápidamente. Encontró la cocina a través de una puerta en el lado opuesto, con una estufa de hierro fundido contra la pared, aún caliente cuando la tocó, y una caja de madera con leños partidos a su lado. Abrió la puerta de la estufa y vio las brasas al rojo vivo. Añadió leña, primero trozos pequeños y luego más grandes. El fuego se encendió y las llamas naranjas comenzaron a lamer la estufa.
En un aparador había provisiones: tocino salado en un recipiente de plástico, tomates enlatados, una lata con una cruz roja, harina en un saco de tela, manteca, café, sal. Encontró una sartén, cortó 3 lonchas de tocino salado, las puso en la sartén sobre la estufa. La carne chisporroteó, la grasa se derritió, el olor inundó la cocina, le dio un retortijón en el estómago. Hizo galletas, con harina, manteca, sal y agua de la bomba junto al fregadero, y lo mezcló todo con las manos. La masa estaba pegajosa. Añadió más harina, la amasó en el aparador, cortó círculos con una taza de hojalata, los colocó en una bandeja plana y metió la bandeja en el horno. El tocino salado estaba listo. Lo pasó a un plato, abrió la lata de tomates, los vertió en la sartén con la grasa y los dejó calentar. Se oyeron pasos en las escaleras. Silus entró en la cocina y se detuvo en la puerta. No tenía que cocinar. Tenía hambre. Él asintió con la cabeza. Se sentó a la mesa. La misma mesa de roble de la sala principal se extendía hasta la cocina. Ella no se había dado cuenta antes. Sacó las galletas del horno, doradas por encima. Las puso en un plato, llevó todo a la mesa, lo colocó delante de él y luego volvió a por su propio plato. Se sentaron en extremos opuestos. Ella comió. El tocino salado estaba duro. Las galletas estaban secas. Los tomates estaban demasiado calientes. No le importaba. Su estómago había dejado de dolerle. Silas sacó un periódico del bolsillo trasero. Era de Gazette, de hacía 3 días, según la fecha. Lo desplegó, leyó mientras comía. Ella lo observó doblar cada página con cuidado, con precisión, sin arrugarla. Cuando terminó de leer, lo dobló exactamente como estaba. Ella se levantó, recogió los platos y los llevó al fregadero. Había una palangana de hojalata. Bombeó agua. Fría. Salpicó en la palangana. Encontró un trapo y empezó a fregar. La luz casi se había apagado. Solo quedaba una delgada línea naranja en el horizonte occidental a través de la ventana. Silus se levantó. Ella oyó el roce de su silla, sus pasos. Entonces, la luz se encendió a su lado. Él había traído la lámpara de petróleo de la mesa y la había colocado en el aparador junto al fregadero. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver. Gracias. Sus primeras palabras desde «haré traer muebles». Ella asintió con la cabeza y siguió lavando. Él se marchó. Ella lo oyó subir las escaleras. Se cerró una puerta arriba. Terminó de fregar los platos, los secó con una toalla que encontró colgada de un clavo, los apló de nuevo en el aparador, limpió la mesa, revisó la estufa y apagó el fuego para la mañana siguiente. La llama de la lámpara titilaba con la corriente de aire que entraba por la ventana. La cogió, la llevó a su habitación y la dejó en el suelo, junto a su bolsa de viaje. La habitación parecía más pequeña a la luz de la lámpara, las sombras más profundas. Cerró la puerta. No había cerradura, solo un pestillo. Lo echó. Luego se sentó en el marco de la cama. El hierro aún estaba frío. Se quitó las botas y las dejó junto a la cama. Le dolían los pies. Las medias estaban húmedas por el sudor. Se las quitó. Sus pies contrastaban con el suelo de madera oscura. Se tumbó en el marco desnudo de la cama. Sin colchón, sin manta, solo listones de hierro. Se le clavaban en la espalda a través del vestido. Se movió, tratando de encontrar una posición que no le doliera. No pudo. La llama de la lámpara parpadeaba, haciendo que las sombras se movieran en las paredes. Miró fijamente al techo, con vigas de madera a la vista. Podía ver los clavos, las vetas de la madera, una telaraña en la esquina. El reloj de su padre hacía tic-tac en el bolsillo de su vestido. Lo sacó y abrió la caja. Las manecillas marcaban las 8:30. Lo dio cuerda. 13 vueltas, como todas las noches. Cerró la caja y se la llevó al pecho. La casa crujió. El viento, los cimientos o silus moviéndose arriba. No sabía decirlo. Cerró los ojos y los abrió. El techo seguía allí, la telaraña, las vigas de madera. Lo había dejado todo atrás. La ciudad,
su familia, la iglesia donde se iban a casar, la habitación que había alquilado durante 3 meses mientras planeaba una boda que nunca llegó a celebrarse. Ahora estaba allí, en una habitación vacía de un rancho a 3 horas de cualquier sitio, con un hombre cuyo apellido había descubierto hacía 2 horas. Debería haber sentido miedo. Apoyó la palma de la mano contra el marco de hierro de la cama. Frío, sólido, real. Mañana llegarían los muebles. Él lo había dicho. No sabía si creerle, pero la estufa estaba caliente cuando la encontró. El suelo estaba limpio, la leña cortada y apilada. Él estaba esperando a alguien. La pregunta era si la estaba esperando a ella. Las ruedas del carro la despertaron. Aún estaba oscuro. Sara abrió los ojos. Las vigas del techo eran formas negras sobre ella. Había dormido tal vez 3 horas, tal vez menos. El armazón de hierro de la cama le había magullado los hombros y las caderas. Cada respiración le dolía. Se puso su vestido gris de trabajo, el único otro que tenía. Se lo abrochó en la oscuridad. Sus dedos encontraron cada botón al tacto. Hueso. 6 de ellos. Todos allí. Se acercó a la ventana. Había una carreta cubierta en el patio. Lona blanca. 2 hombres descargaban algo de la parte trasera. Silas estaba junto a ellos, señalando, dando instrucciones. Sara caminó hacia la puerta y levantó el pestillo. Las bisagras chirriaron. Cruzó la sala principal. Las tablas del suelo estaban frías bajo sus pies descalzos. Salió por la puerta principal, cruzó el porche y bajó los escalones. La tierra del patio también estaba fría, húmeda por el rocío de la noche. Se le pegaba a los pies. Silas se volvió y la miró. Sus ojos se posaron en sus pies descalzos y luego volvieron a su rostro. No quería despertarte. Ella no respondió. Solo observó a los hombres levantar algo envuelto en lona. Pesado. Lo llevaron hacia la casa. Silas lo siguió. Sara se quedó en el patio. Sacaron más cosas de la carreta. Un colchón grueso. La funda era nueva, de color crema. Un lavabo, de pino, sencillo. 3 patas. Un pequeño armario, también de pino. Una alfombra enrollada, azul y crema. Luego, la colcha. Uno de los hombres la desplegó para comprobar si estaba dañada. El estampado la detuvo. Cientos de pequeños anillos de tela, entrelazados en forma de anillos de boda, estilo oscuro y crema, cosidos a mano, cada pieza cortada con precisión, cada costura recta. Ella se quedó mirándola. Silas volvió a salir. La vio mirando. La había encargado 3 semanas antes. Necesitaba contratar a alguien adecuado. 3 semanas antes de que se le rompiera la rueda, antes de que ella se sentara en ese cruce, antes de que él la conociera. El momento fue perfecto. Se había enviado el pedido justo después de que su última empleada doméstica renunciara. Ella se acercó a la colcha. El hombre se la tendió. Ella pasó la mano por la tela. Algodón, de buena calidad. Las costuras eran firmes, no había hilos sueltos. Los anillos se entrelazaban en un patrón que se repetía círculo tras círculo tras círculo, sin fin. Es un buen trabajo. El hombre asintió, la dobló con cuidado y la llevó dentro. Los 2 hombres hicieron 4 viajes más y llevaron todo a su habitación. Ella se quedó en el porche, observándolos trabajar. Silas se quedó en la puerta y les indicó dónde colocar cada pieza. Tenía los hombros tensos, como si esperara que ella dijera que no estaba bien, que quería algo diferente. Tardaron unos 20 minutos. Cuando terminaron, Silas los acompañó al carro, sacó una bolsa de cuero y contó las monedas en la mano de cada uno. Asintieron, se subieron al asiento del carro y dieron la vuelta a los caballos. El carro salió del patio. El cielo estaba más claro ahora. Aún no había amanecido, pero faltaba poco. Era esa hora gris antes de que el sol rompiera el horizonte. Silas regresó a la casa, se detuvo al pie de los escalones del porche y la miró. Era difícil leer su rostro con la débil luz. ¿Necesitas algo más? No. Él asintió y se dirigió al granero. Ella lo vio alejarse con paso firme. Zancadas largas. Los 3 viejos peones del rancho ya se habían levantado. Podía verlos moverse en el granero, oír el sonido del heno al ser removido con las horquillas, el relincho de los caballos. Volvió a entrar en su habitación y cerró la puerta.
Los muebles llenaban el espacio, haciéndolo parecer más pequeño. El armazón de la cama estaba contra la pared donde había estado el antiguo, con el colchón encima, tan grueso que su mano se hundía al presionarlo. El lavabo estaba debajo de la ventana, con un cuenco y una jarra de porcelana blanca encima, con una franja azul alrededor del borde. El armario estaba contra la pared opuesta, con las puertas cerradas. La alfombra estaba enrollada a su lado. La colcha estaba doblada sobre la cama. Sarah desenrolló la alfombra. La colocó junto a la cama. Tiras azules y crema trenzadas con fuerza, hechas a mano. Alguien había pasado horas cortando tela, trenzándola, enrollándola y cosiendo los rollos entre sí. Los colores combinaban perfectamente con la colcha. Levantó el colchón, relleno de hojas de maíz. Podía sentir las hojas individuales moviéndose bajo sus manos, oler el aroma de la hierba seca. Crujió cuando lo volvió a colocar en su sitio. Extendió la colcha sobre el colchón y la alisó. El patrón de anillos de boda cubría toda la cama, cientos de anillos. Contó 12 a lo ancho, 15 a lo largo, 180 anillos en total. Cada anillo estaba hecho de unas 20 piezas de tela. Eso eran 300, 600 piezas. Alguien había cortado 300 y 600 piezas de tela y las había cosido a mano. Se sentó en la cama. El colchón cedió bajo su peso, suave. El armazón de hierro ya no se le clavaba. Presionó la palma de la mano contra la colcha. La tela estaba fría, con suaves anillos de boda. Se levantó, abrió su bolsa de viaje, sacó sus 2 vestidos y los sacudió. El polvo cayó al suelo. Abrió el armario. Dentro había perchas de madera para colgar la ropa. En la parte superior había un estante. Colgó los 2 vestidos. Parecían pequeños en el armario vacío, perdidos. Sacó el reloj de bolsillo de su padre y lo dejó en el lavabo junto a la jarra. La caja de latón reflejaba la luz gris del amanecer que entraba por la ventana. A continuación sacó la lata de botones. La abrió. Botones de hueso, botones en forma de L, botones de metal, botones forrados de tela. Su padre los guardaba en un cajón de su tienda. Para cuando un cliente necesitaba reemplazar uno, ella se había llevado toda la lata después de su muerte y la había colocado junto al reloj. Lo último fue su delantal. Lo desdobló. El cuero estaba rígido, agrietado en algunos lugares, con marcas de quemaduras de chispas forjadas. Una correa estaba rota. Tenía intención de arreglarla. Nunca lo hizo. Miró alrededor de la habitación y encontró un clavo que sobresalía de la pared junto al armario, probablemente dejado por un cuadro o una estantería anterior. Colgó el delantal en él. El cuero colgaba torcido debido a la correa rota, pero era lo primero que había colgado. Dio un paso atrás y miró la habitación, la cama con su colcha, el lavabo con el reloj de su padre y la lata de botones, el armario con sus vestidos, la alfombra en el suelo, el delantal en la pared. Parecía que alguien vivía allí. Se sentó de nuevo en la cama y se puso las manos en el regazo. Tenía las palmas de las manos todavía manchadas de negro por la grasa del eje de ayer. Debería lavárselas. El jabón quitaría la mayor parte. No toda, nunca toda. Sentía la garganta apretada. Tragó saliva. Volvió a tragar. Le ardían los ojos. Se presionó los ojos con las palmas de las manos con fuerza hasta que vio estrellas. Bajó las manos. La habitación seguía allí. Seguía siendo real. Se oyeron pasos en el pasillo. Llamaron a la puerta. Se puso de pie, se alisó el vestido y se limpió la cara con la manga, aunque no tenía nada. Sí. La puerta se abrió. Silas estaba en la entrada. No entró, solo miró. Sus ojos recorrieron la habitación. Los muebles. El delantal en la pared. De vuelta a su rostro. Si no lo es, no pasa nada. Ella lo interrumpió. No le dejó terminar. No podía dejarle terminar. Si decía algo más, si se ofrecía a cambiar algo, algo en su pecho se rompería y no podría volver a cerrarlo. Mejor que bien. Él la miró durante un largo momento. Su rostro estaba más suave que ayer, las duras líneas alrededor de su boca menos profundas. Luego asintió con la cabeza y cerró la puerta. Ella escuchó sus pasos alejarse. Lo oyó ir por el pasillo,
salir por la puerta principal. La puerta se cerró. Ella se sentó de nuevo en la cama. La colcha era suave al tacto. Anillos de boda, cientos de ellos. Ninguno era suyo. Todos ellos tenían ahora un significado diferente. La jarra de porcelana del lavabo estaba llena. No se había dado cuenta antes. Alguien la había llenado. Esa mañana, antes del amanecer, mientras ella dormía en la cama de hierro, vertió agua en el cuenco, fría y clara. Metió las manos en ella. El agua se volvió gris, luego negra. Se frotó las palmas, debajo de las uñas, entre los dedos. El agua se oscureció. La grasa empezó a desprenderse, pero no toda. Parte de ella quedó incrustada en las líneas de sus palmas, en las grietas alrededor de sus uñas. Se secó las manos con la falda y las miró. Aún estaban manchadas, pero más limpias. La ventana daba al este. El sol estaba saliendo y una luz anaranjada se extendía por la pradera. Podía ver a kilómetros de distancia. La hierba se ondulaba. No había árboles, ni edificios, ni carreteras, excepto la que llevaba hasta allí. No había nada entre ella y el horizonte. Se volvió hacia la habitación. La colcha reflejaba la luz de la mañana. La tela azul parecía casi púrpura. La crema parecía dorada. Los anillos de boda brillaban. Le dolía la espalda por los barrotes de hierro. Tenía los hombros magullados. Le dolían las caderas cuando se movía. Estaba cansada, cansada hasta los huesos, de ese tipo de cansancio que el sueño no alivia de inmediato. Pero ahora tenía un colchón, uno de verdad, y una colcha, y una habitación que parecía que a alguien le importaba si se quedaba o se marchaba. Se tumbó en la cama de lado y levantó las rodillas. El colchón era blando y la colcha suave bajo su mejilla. Podía oler la tela nueva, las hojas secas de maíz, la madera de pino de los muebles. El reloj de su padre hacía tic-tac sobre el lavabo, constante, fiable, el mismo sonido que había hecho en su tienda todos los días durante 20 años. Cerró los ojos. El sueño llegó rápido, profundo, sin sueños. Cuando se despertó, el sol estaba alto, al menos a media mañana, tal vez más tarde. Podía oír voces fuera y hombres hablando. El sonido de martillazos, algo que se estaba construyendo o arreglando. Se incorporó. Su cuerpo aún le dolía, pero menos. El sueño le había ayudado. Se puso de pie y volvió a mirar alrededor de la habitación. A plena luz del día parecía diferente. Real, sólida, como si hubiera estado allí esperándola todo el tiempo. Caminó hacia la puerta y la abrió. La casa estaba en silencio. Silas debía de estar fuera con los hombres. Ahora podía oírlos más claramente. Algo sobre la valla norte. Había que cambiar el alambre. Fue a la cocina, encontró pan y mantequilla y comió de pie junto al aparador. El pan era del día anterior. Estaba duro por los bordes, pero no le importó. Después de salir, Silas estaba junto al granero con los 3 peones del rancho. Estaban cargando herramientas en un carro, martillos, alicates, rollos de alambre de púas. Él la vio y la saludó con la cabeza. Ella le devolvió el saludo. El día se extendía ante ellos. Trabajo que hacer, una casa que llevar, comidas que preparar, una vida que construir. Volvió al interior y empezó a hacer una lista mental de lo que había que hacer, lo que había que organizar, dónde debían ir las cosas. Pero primero necesitaba saber algo. Necesitaba saber si los muebles, especialmente la colcha, se habían pedido realmente hacía 3 semanas o si él había mentido, si los había pedido ayer después de traerla aquí. Porque si había mentido, eso significaba algo diferente. Significaba que él había decidido sobre ella antes de que ella decidiera sobre él. Y ella aún no sabía si eso era mejor o peor. Pasaron 4 semanas. Sarah se despertaba antes que él. Cada mañana bajaba en la oscuridad, encendía el fuego en la estufa mientras la casa aún estaba fría y ponía el café a hervir. El aroma llenaba la cocina cuando sus pasos crujían en las escaleras. Él entraba, se servía una taza y se quedaba junto a la estufa, calentándose las manos. Ella rompía los huevos en la sartén. Él cortaba el pan. Ninguno de los dos hablaba hasta que salía el sol. La estufa se estaba apagando. Voy a buscar leña.
Él salía y volvía con los brazos cargados de leños cortados. Los apilaba en la caja. Ella ajustaba el regulador. El fuego ardía con más intensidad. Comían en la mesa. Él leía el periódico. Ella observaba cómo cambiaba la luz a través de la ventana. Cuando terminaban, ella lavaba. Él secaba. Volvía a colocar los platos en el aparador exactamente donde estaban. Luego él iba al granero. Ella barría los suelos, cuidaba de las gallinas, trabajaba en el huerto que había empezado detrás de la casa. Había traído plántulas de albahaca de la tienda en su primer viaje a la ciudad. Las había trasplantado y les había dedicado tiempo. Las plántulas estaban echando raíces. 3 centímetros de verde brotaban de la tierra negra. Por las tardes lavaba la ropa de los hombres, sus camisas, los pantalones de los peones, y se sentaba en el porche con la cesta. Él pasaba a veces a caballo, revisaba las vallas, los abrevaderos. Asentía con la cabeza cuando la veía. Ella le devolvía el gesto. Por las noches se sentaban en el porche después de fregar los platos. Él fumaba en pipa. Ella remendaba. Los grillos se hacían más ruidosos cuando se ponía el sol. A veces él mencionaba los precios del ganado o que había que quemar el pastizal del norte. Ella ya escuchaba. Mencionaba que la puerta del gallinero estaba torcida. Al día siguiente estaba arreglada. Sin discusión, simplemente hecha. A la tercera semana, ella sabía qué tablas del suelo crujían, qué quemador de la cocina calentaba más, cómo le gustaba el café, solo, 2 tazas por la mañana, una después de cenar. Ella había empezado a comprar Arbuckles en la tienda. Él se había dado cuenta, pero no dijo nada, solo lo bebió. Sabía que ella guardaba el reloj de su padre en el lavabo, que llevaba el vestido gris los lunes y el crema los viernes, excepto que el crema ahora estaba estropeado, así que solo llevaba el gris todos los días. Él había pedido tela en la ciudad. La dejó en su cama, calicó marrón, suficiente para 2 vestidos. Ella había cortado y cosido uno. Ahora colgaba en el armario. Se lo pondría la semana que viene. El ritmo se había asentado con facilidad. Era eficiente, como 2 personas trabajando en la misma forja. Uno calienta, otro martillea, sin movimientos inútiles. Quinta semana, martes por la mañana, ella estaba limpiando su despacho. Una pequeña habitación junto al salón principal, con un escritorio, una silla y ventana orientada al oeste, estanterías con libros de contabilidad apilados en 3 filas. Estaba quitando el polvo. El trapo se enganchó en el borde de un libro. Lo sacó de la estantería. Se abrió. Páginas de números, columnas. Los miró mientras lo recogía. Los números eran incorrectos. Miró más de cerca. Sumó la primera columna en su cabeza. El total al final no coincidía. Comprobó la siguiente columna. El mismo problema. Comprobó la tercera. De nuevo incorrecta. Llevó el libro de contabilidad a la cocina, lo puso sobre la mesa, volvió a por 2 más, los extendió y empezó a comprobarlos. Esa noche, después de fregar los platos, se quedó en la mesa. Silas entró desde el porche y la vio con los libros abiertos, un bolígrafo en la mano, un tintero junto al codo y una pluma de acero, del mismo tipo que había usado su padre. Lo había encontrado en el cajón del escritorio. «Tus libros están mal». Se detuvo y dejó la pipa en el aparador. «¿Cómo de mal?». El último contable no sabía sumar. Giró un libro de contabilidad y señaló una columna. «Aquí pone 412 y debería poner 398». Señaló otra. «Aquí pone 206. Debería poner 183». Sacó una silla, se sentó y se inclinó para ver. Su hombro casi tocaba el de ella. Ella podía oler el tabaco de la pipa, el cuero y el polvo de la cabalgada. «¿Puedes arreglarlo?». «Sí». Trabajó 3 noches. Él le traía café sin preguntar. Lo dejaba junto a su codo, la observaba trabajar durante 1 minuto y luego se marchaba. Ella le oía subir las escaleras y cerrar la puerta. Seguía trabajando, con la lámpara encendida, el bolígrafo rayando el papel y la tinta china manchándole los dedos de negro. Reorganizó todo. Nuevas columnas, ingresos, gastos, ventas de ganado separadas de los costes de alimentación.
salarios separados de los suministros, fechas en orden, subtotales cada mes, totales generales al final. Los números contaban historias. En marzo, él había pagado $240 por heno. En abril, 260. En mayo, 280. El mismo proveedor. La misma cantidad de heno, el precio subiendo, un 10% cada mes, $20 aquí, 20 allá, lo suficientemente pequeño como para no notarlo, lo suficientemente grande como para importar a lo largo de un año. Ella le mostró que esto estaba mal. Él estudió las páginas. Su dedo recorrió las columnas siguiendo su trabajo. ¿Estás segura? Sí. Al día siguiente, él fue al pueblo, regresó al atardecer y entró en la cocina, donde él estaba friendo chuletas de cerdo. La grasa chisporroteaba en la sartén. Tenías razón. El proveedor estaba cobrando de más. Dijo que era un error. Me dio un crédito. ¿De cuánto? ¿$100? Ella dio la vuelta a las chuletas. La grasa salpicó la cocina. Ella la limpió con un trapo. Bien, a la mañana siguiente había un nuevo libro de contabilidad sobre la mesa, encuadernado en cuero, con guardas marmoladas, verde y crema. Lo abrió. La primera página tenía una inscripción en tinta negra. Su letra, ordenada, inclinada hacia la derecha. Cuentas de Sara, 1882. Pasó el dedo por las letras. La tinta estaba seca. Debía de haberlo escrito la noche anterior. Después de que ella se acostara, después de que él supiera que ella le había ahorrado dinero, después de que él supiera que se podía confiar en ella para algo más que cocinar y limpiar, ella se sentó, abrió la primera página en blanco, mojó la pluma y comenzó una nueva entrada. Fecha, ingresos, gastos, su letra junto a la de él en la página. Más pequeña, más apretada, pero permanente. Las tardes se alargaban. Después de fregar los platos, se sentaban en el porche. Él fumaba. Ella remendaba. Pero el silencio ahora era diferente. No era incómodo, solo tranquilo. El tipo de silencio que no necesita llenarse. Una noche, él habló primero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no vivo en la ciudad? Ella cortó un hilo, comenzó otra puntada, remendando un desgarro en la manga de su camisa. No, la mayoría de los hombres con dinero tienen casas grandes, vecinos, reuniones sociales en la iglesia todos los domingos. Tú no quieres esas cosas. No. Él dio una calada a su pipa. El tabaco brillaba en rojo, demasiado espectáculo. Ella lo miró. Él estaba mirando fijamente la pradera. La luna estaba alta, llena y blanca. Iluminaba la hierba de color plateado. ¿Te refieres a mentir? Me refiero a fingir que eres algo que no eres. Sacudió la ceniza de su pipa. Llevar la ropa adecuada, decir las cosas adecuadas, ir a los sitios adecuados, todo falso, todo para aparentar. Ella asintió y volvió a su labor. Su padre solía decir algo similar sobre el hierro, que no fingía, que simplemente era, caliente o frío, doblado o recto, oxidado o limpio, sin actuación, sin mentiras. Mi padre solía decir, el hierro no actúa, simplemente es. Celus la miró. El humo de la pipa se enroscaba entre ellos. Se desvanecía con la brisa nocturna. Así es, se sentaron. Los grillos se hicieron más ruidosos. Un coyote aulló desde algún lugar al norte. Otro respondió desde lejos. El sonido se extendió por la pradera. Solitario, salvaje. Ella terminó de remendar, dobló la camisa y la puso en la cesta. Debería dormir. Él asintió. Ella se levantó y entró en su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. La colcha era suave al tacto, anillos de boda, cientos de ellos. Apretó la palma de la mano contra el patrón, sintió las costuras, el trabajo cuidadoso, el tiempo de alguien, el cuidado de alguien puesto en la tela, puesto en el patrón, hecho para durar. La casa crujió, sus pasos en las escaleras, su puerta cerrándose. Se acostó, se cubrió con la colcha. La habitación estaba a oscuras, excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana. Podía ver el contorno del delantal de su padre en la pared, torcido debido a la correa rota.
Pero allí, colgado, marcando ese lugar como suyo, cerró los ojos. El reloj de su padre hacía tic-tac en el lavabo, constante, fiable, con el mismo ritmo de siempre. Pensó en el libro de contabilidad con su nombre. La tinta ya se había secado, permanente. No solo ama de llaves, no solo empleada, algo más, algo para lo que aún no tenía palabras, pero algo real. El sueño tardó en llegar, pero llegó. Llegó la mañana. Se despertó antes del amanecer, como siempre. Encendió el fuego, preparó el café. Él bajó. Trabajaron juntos en la cocina, la misma rutina, el mismo ritmo, pero ahora diferente. Algo había cambiado, como engranajes que estaban sueltos y ahora encajaban. Todo funcionaba mejor, todo encajaba mejor. Viernes, el final de la quinta semana. Ella estaba trabajando en el jardín detrás de la casa. La albahaca medía ahora 15 centímetros. Estaba completamente verde. Estaba quitando las malas hierbas entre las hileras. La tierra estaba negra bajo sus uñas. Sus manos olían a salvia triturada. Oyó el ruido de unas ruedas y levantó la vista. Un carruaje se acercaba por el camino. Era un carruaje elegante, lacado en negro, con ruedas amarillas y flecos rojos en la capota. Demasiado elegante para un viernes. Demasiado elegante para una zona rural. Se puso de pie y se limpió las manos en el delantal. El carruaje se acercaba. Una mujer conducía sola, vestida demasiado elegante para ser por la mañana, con un vestido burdeos y un sombrero negro con plumas en un lado. Sara sintió un nudo en el pecho. Reconoció el carruaje. Lo había visto en la ciudad, aparcado fuera del hotel, fuera de la tienda, siempre impecable, siempre reluciente. El carruaje entró en el patio. La mujer vio a Sara y sonrió. La sonrisa no pasó de su boca. La señora Adelaide Frost había venido a visitarla. El carruaje entró en el patio. La señora Frost bajó, ató el caballo a la barandilla del porche y se alisó la falda. La tela burdeos reflejaba el sol. Era cara y no tenía polvo a pesar del camino. Sara caminó hacia la casa. Su delantal estaba manchado de tierra. Su vestido era de calicó marrón que Silus había comprado. Práctico, sencillo. Sus pies estaban descalzos. Dejó sus botas en el jardín. La señora Frost se volvió y la vio venir. La sonrisa se amplió. Aún así, no llegó a sus ojos. Tú debes de ser la nueva ayudante, no la ama de llaves. ¿Ayudante? Sara se detuvo al pie de los escalones del porche. Tenía los dedos de los pies negros por la tierra del jardín. Sí, señora. Soy Adelaide Frost, una vieja amiga de Silus. Miró a Sara de arriba a abajo. El delantal manchado de tierra, el vestido sencillo, los pies descalzos, las uñas negras. ¡Qué rústica! La palabra quedó suspendida en el aire. Rústica, como si Sara formara parte del paisaje. Algo salvaje, incivilizado, no del todo humano. Sara sintió que se le calentaba la cara. Bajó la mirada hacia sus pies. La tierra se le había incrustado en la piel, debajo de las uñas, entre los dedos. Parecía una jornalera. Peor aún, parecía alguien que nunca había llevado zapatos. Alguien que no sabía comportarse. La señora Frost subió los escalones del porche. El porche de Sara. Excepto que no lo era. No realmente. Era el porche de Silus. La casa de Silus. El rancho de Silas. Ella solo trabajaba allí. ¿Está en casa? Sara tenía un nudo en la garganta. No, señora. Está revisando las vallas. Oh. La señora Frost se sentó en una de las sillas del porche, en la que Sara solía sentarse para remendar, y se arregló la falda para que quedara perfecta, limpia. Bueno, entonces esperaré. No le importa. ¿A usted le importa? No era su porche, así que no le importaba. Voy a preparar té. Entró en la casa. Sus pies dejaron huellas de tierra en el suelo limpio. Lo había barrido esa misma mañana. Ahora estaba sucio otra vez, por su culpa, porque había estado trabajando en el jardín como una empleada, como una simple jornalera. En la cocina, bombeó agua, le temblaban las manos, la manivela de la bomba estaba fría, el agua salpicó la tetera. Un poco de vapor se derramó sobre el aparador.
Lo limpió con el delantal y dejó una mancha de suciedad. Encontró la vajilla buena, el juego que estaba en el estante alto, porcelana blanca con flores azules. La había lavado una vez, la había guardado y nunca la había usado. Ahora sus manos sucias la tocaban y dejaban marcas. Limpió las tazas con el delantal. Empeoró las cosas. La suciedad se extendió por la porcelana blanca. Puso las tazas en una bandeja, añadió la tetera, el azucarero y la jarrita de la leche. Sus manos seguían temblando. La vajilla traqueteaba. La tetera silbaba. Preparó el té, lo dejó reposar y lo llevó todo al porche. La bandeja pesaba mucho. Le temblaban los brazos. Las tazas traqueteaban con más fuerza. La señora Frost la observó mientras lo dejaba todo en la mesa. ¡Qué bonito! Porcelana auténtica. No estaba segura de que Silas tuviera. Sarah sirvió el té. Le temblaba la mano. El té se derramó por el borde de la taza de la señora Frost y cayó en el platillo. La señora Frost arqueó las cejas. No dijo nada. Solo observó a Sarah servir su propia taza. Más té en el platillo. La cara de Sarah ardía aún más. Se sentó en la otra silla, en la que solía sentarse Silas. Le parecía incorrecto, demasiado grande, como si fuera una niña en una silla de adultos. La señora Frost dio un sorbo, puso una pequeña mueca y dejó la taza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 5 semanas. Vaya, bastante tiempo. Los ojos de la señora Frost volvieron a posarse en Sarah. El delantal sucio, el vestido sencillo, los pies descalzos con los dedos negros. Debe de sentirse sola. Solo ustedes dos aquí, sin otras mujeres, sin compañía adecuada. Sarah apretó la taza con las manos. La porcelana era fina. Podía sentir cómo se flexionaba bajo sus dedos. No me siento sola. Por supuesto que no. La señora Frost sonrió. La misma sonrisa. Aún así, la gente habla. ¿Lo entiendes? Una mujer soltera y un hombre soltero viviendo en la misma casa. Sin chaperón, sin familia. Es una situación muy poco convencional. La palabra le golpeó como una bofetada. Poco convencional. U otra forma de decir incorrecto, impropio, vergonzoso. Soy el ama de llaves. Ah, sí, claro. Eso es lo que dice todo el mundo. La señora Frost volvió a coger la taza y dio un sorbo, pero ya sabes cómo son los pueblos pequeños. La gente ve lo que quiere ver. Hacen suposiciones. Y cuando una mujer vive sola con un hombre, dejó la frase en el aire. Dejó que la insinuación flotara en el aire. A Sarah se le revolvió el estómago. Sabía lo que la señora Frost estaba diciendo. Lo que la gente del pueblo decía, que ella era su amante, que se había vendido a cambio de un techo y comida, que no era mejor que una prostituta, solo que con un nombre más elegante. Yo trabajo para él. Estoy segura de que sí. La señora Frost dejó la taza sobre la mesa. Es una situación muy delicada para ambos. Sentí que debía venir a verlo por mí misma, como amiga, para asegurarme de que todo fuera apropiado. Apropiado. Sarah tuvo ganas de reír. No había nada apropiado en ella. Era una mujer sola, abandonada en una encrucijada, sin familia, sin referencias, sin un pasado del que pudiera presumir sin vergüenza. Se había subido al carro de un desconocido, había venido a su rancho y se había mudado a su casa. Y ahora llevaba los vestidos que él le había comprado, comía la comida que él le proporcionaba y dormía bajo el edredón que él había encargado. No poseía nada, no era nada, solo una empleada, solo alguien a quien él había contratado porque su última ama de llaves había renunciado. La señora Frost se puso de pie y se alisó la falda. Bueno, debería irme. Pero piensa en lo que te he dicho, Silas, sobre la reunión social del mes que viene. Te vendría bien venir a la ciudad más a menudo, mostrar a la gente que aquí todo es correcto. Se oyeron cascos de caballo. Silas entró en el patio, vio el carruaje y apretó la mandíbula. Desmontó, ató el caballo y se dirigió al porche. Adelaide. Su voz era plana, fría. Sarah nunca le había oído hablar así. La señora Frost sonrió. Silas, aquí estás. Estaba tomando el té con tu ama de llaves. La pausa antes de decir ama de llaves fue deliberada, significativa.
Una chica encantadora, muy amable por su parte. Bueno, debería irme, pero venga a la reunión social. A todos les encantaría verle. Se volvió hacia Sara. Su sonrisa se volvió aguda. Y tú, querida, si alguna vez necesitas algo, una mujer con quien hablar, consejos sobre tu situación, ven a verme al pueblo. Sara asintió. No podía hablar. Se le había cerrado la garganta. La señora Frost bajó los escalones, desató su caballo, se subió al carruaje y le dio la vuelta. Las ruedas amarillas brillaban. Los flecos rojos se balanceaban. Se marchó. El carruaje desapareció por el camino. El polvo se asentó. Ni Sara ni Silas se movieron. Entonces él se sentó en la silla que había ocupado la señora Frost, cogió la taza de té y la dejó sobre la mesa. Todavía estaba medio llena. Ahora estaba fría. Miró a Sara. ¿Te ha afectado? Sara se quedó mirando su propia taza de té. Tenía una grieta, una línea fina desde el borde hasta el asa. No recordaba haberla dejado caer, pero allí estaba, rota como todo lo demás. Se levantó, cogió la bandeja, las tazas traqueteaban, el té se derramaba. La llevó dentro, la dejó sobre la mesa de la cocina y se quedó allí de pie, con las manos apoyadas sobre la madera. La suciedad bajo sus uñas era muy negra, muy espesa. Se las había frotado antes de preparar el té. No había servido de nada. La suciedad estaba demasiado incrustada. Era permanente. Silas entró y se quedó en la puerta. ¿Qué había dicho ella? Sara negó con la cabeza. No podía mirarlo. Si lo miraba, vería lo que veía la señora Frost. Una mujer sin nombre, sin pasado, sin derecho a nada, viviendo en su casa, comiendo su comida, vistiendo su caridad, fingiendo ser algo que no era. No importa. Sí importa. Si te molesta, yo estoy bien. Ella no estaba bien. Estaba de pie en una cocina que no era suya, en una casa que no era suya, en un rancho que no era suyo. Llevaba 5 semanas fingiendo que ese era su hogar, que pertenecía a ese lugar, que estaba construyendo algo real. Pero la señora Frost tenía razón. Ella solo era una empleada, una mujer que Silas había contratado. Y si él se cansaba de ella, si encontraba a alguien mejor, alguien más adecuado, ella volvería a esa encrucijada o a un lugar peor. Pasó junto a él por la puerta trasera hacia el jardín, se arrodilló entre las rosas de albahaca y empezó a arrancar las malas hierbas con fuerza, rápidamente. Las raíces se rompieron, la tierra se esparció. Sus manos volvían a temblar. Cavó con más fuerza para que dejaran de hacerlo. Le oyó salir, sentarse en el escalón trasero. La madera crujió. No habló, solo se sentó. Ella siguió trabajando. Arrancó 3 malas hierbas más. 4, 5. Sus uñas se engancharon en las raíces. Una uña se rompió, la sangre brotó, fina, roja. Se la limpió en el delantal y siguió trabajando. Me recordó a ella. Su voz sonaba áspera. Se aclaró la garganta. No lo miró. Solo siguió arrancando las malas hierbas de lo que yo no tengo. Se sentó sobre los talones. Tenía las manos sucias, cubiertas de tierra, sangre y piel rasgada. Las miró. Eran las manos de alguien que trabajaba, alguien común, alguien a quien la señora Frost podía menospreciar y compadecer. No tengo nada aquí. Finalmente lo miró. Él la observaba, con la pipa en la mano sin encender. Era difícil leer su rostro, los muebles, la colcha, los vestidos, tuyos, la comida que cocino, tuya, la casa que limpio, tuya. Volvió a mirar sus manos. Solo estoy aquí hasta que ya no me necesites. Silencio. El viento soplaba entre la hierba de la pradera. Un cuervo graznó desde el techo del granero. Entonces, los escalones crujieron, sus pasos en la tierra, se sentó junto a la hilera de albahaca, no muy cerca, 1 metro entre ellos. Giró la pipa entre sus manos una y otra vez. ¿Quieres tener algo aquí? Ella no respondió. No sabía cómo responder. Querer era peligroso. Querer significaba esperar, y esperar significaba tener algo que perder. Él esperó, girando la pipa entre sus manos, con el sol calentándolos a ambos, la tierra negra entre las plantas verdes de albahaca.
Finalmente, ella habló, con voz débil, apenas más que un susurro. No sé si se me permite desear eso. Sarah no respondió de inmediato. Siguió arrancando malas hierbas. Le latía la uña rota. La sangre había dejado de brotar, pero la uña estaba irregular. Tendría que recortarla más tarde, cortarla recta. Volvería a crecer torcida. Se sentó, se limpió las manos en el delantal y dejó rayas rojas y marrones, una mezcla de tierra y sangre. Una vez construí mi vida sobre promesas. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Miró la albahaca, no a él. Así era más fácil. Un hombre dijo que se casaría conmigo. Dijo que cuidaría de mí después de que muriera mi padre. Dijo que no tendría que preocuparme. Arrancó otra mala hierba. Una pequeña. La raíz salió fácilmente. Su madre me llamó vulgar. Dijo que no era lo suficientemente buena. Él no discutió. Llegó el día de la boda. Él no apareció. Dejó caer la mala hierba. Se limpió las manos de nuevo. Las manchas se oscurecieron. Así que ya no sé cómo desear las cosas. No sé cómo cumplir promesas. Se rompen con demasiada facilidad. El viento soplaba entre la hierba, constante, sin pausa. El mismo viento que había soplado durante semanas, meses, años antes de que ella llegara, seguiría soplando mucho tiempo después. Esta vez pensé que solo trabajaría, me ganaría mi lugar, demostraría que merecía la pena quedarme. Ella miró sus manos, la suciedad, la sangre, la uña rota. Pero tú me diste muebles antes de que demostrara nada. La colcha, la tela para las direcciones, todo eso antes de que hubiera hecho lo suficiente para merecerlo. Finalmente lo miró. Él la observaba, con el rostro serio, escuchando, sin interrumpir. Eso me asustaba más que Adelaide. Él esperaba, no la apresuraba, porque eso significaba que estabas construyendo algo. Y he aprendido que cuando construyes algo, puede caer. Y cuanto más alto construyes, más fuerte cae. Silencio. Un cuervo volvió a graznar, esta vez más lejos. Ella podía oír a los peones del rancho trabajando en el granero. El sonido del heno al ser movido. Un caballo resoplando. Silas se movió, dejó su pipa, cogió un puñado de tierra y la dejó correr entre sus dedos. Oscura y fina, buena tierra, del tipo en el que crecen las cosas. Me casé antes de que la mano de Sarah dejara de moverse. Ella no lo miró, solo se quedó mirando las hojas de albahaca, de un verde brillante y veteadas, perfectas. La fiebre se la llevó. Hace 3 años, en enero. Cogió más tierra, la dejó caer. Ella observó sus manos. Estaban marcadas por cicatrices, como las suyas. Cicatrices diferentes. El mismo tipo de trabajo. Ella era de la ciudad, de buena familia. Pensaban que me establecería allí, abriría un negocio, compraría una casa en la calle principal, me uniría a la junta de la iglesia. Se frotó las manos, la tierra cayó. Pensé que ella se establecería aquí. Cogió un palo, trazó una línea en la tierra entre ellos, recta, deliberada. Ella lo odiaba. El aislamiento, la tranquilidad, el trabajo. Quería vecinos, quería reuniones sociales de la iglesia todas las semanas. Quería ponerse vestidos bonitos e ir a los eventos de la ciudad. Dibujó otra línea paralela a la primera. Lo intentamos durante 2 años. Los dos miserables. Los dos fingiendo que las cosas mejorarían. Dejó caer el palo, miró las dos líneas. No se tocaban, nunca lo harían. Ella enfermó en enero. El médico vino de la ciudad, pero tardó 3 días en llegar. Para entonces, la fiebre era demasiado alta. Él se quedó mirando las líneas. Ella murió enfadada conmigo por traerla a un lugar al que no pertenecía, por hacerla vivir una vida que nunca quiso. Ahora miraba a Sarah directamente, sin apartar la mirada. Juré que no volvería a hacerlo, que no le pediría a nadie que se adaptara a mi vida. No traería aquí a alguien que acabaría odiándome por ello. Cogió su pipa y la giró entre sus manos. La cazoleta de arcilla era lisa, gastada, usada. Entonces arreglaste la rueda de mi carro sin preguntarme si quería ayuda. No esperaste a que te lo pidiera. No esperaste mi permiso.
Simplemente viste lo que había que hacer y lo hiciste. Golpeó la pipa contra la palma de su mano. No salió nada, ya estaba vacía. No buscaba otra esposa que me guardara rencor. Buscaba una compañera que se quedara porque quisiera, no porque tuviera que hacerlo, no porque lo hubiera prometido, sino porque este era el lugar adecuado para ella. Las palabras quedaron entre ellos, pesadas, verdaderas, imposibles de retirar. Sara arrancó otra mala hierba. La raíz era profunda. Tuvo que cavar a su alrededor con los dedos, aflojarla. Su uña rota se enganchó en la raíz, se mordió el labio, siguió trabajando. La mala hierba salió con un trozo de tierra adherido. Yo no soy ella. Lo sé. No necesito las reuniones sociales de la iglesia. Lo sé. Dejó la mala hierba en el suelo y se limpió la tierra de las manos. No se quitó toda. Nunca lo hacía. Pero si me quedo, si realmente me quedo, necesito saber que también es mío. Lo miró. Tenía el rostro curtido, arrugas alrededor de los ojos por entrecerrarlos al sol, canas en las sienes, una cicatriz en la mandíbula por algo. Nunca dijo que no era joven. Ella tampoco. Ambos habían aprendido cosas por las malas. Ambos habían sufrido. Ambos habían aprendido a levantarse después del rancho, las decisiones, el trabajo. No solo las tareas domésticas, no solo cocinar, limpiar y remendar, sino todo. ¿Qué estás pidiendo? ¿Una sociedad? La palabra salió clara, fuerte. Una sociedad real, no un empleo. No caridad, una sociedad. La estudió larga y cuidadosamente, como si estuviera comprobando medidas, asegurándose de que todo encajara bien antes de comprometerse. Luego le tendió la mano. Ella la miró. Tenía suciedad bajo las uñas, igual que ella. Cicatrices de alambre de púas en los nudillos, callos de trabajar, endurecida por el trabajo. Real. La mano de alguien que había construido cosas, arreglado cosas, hecho que las cosas duraran. Ella tomó su mano. Se la estrecharon. No con suavidad ni con delicadeza, sino con fuerza, con firmeza. Como se estrechan las manos los hombres cuando cierran un trato en el corral. Cuando el dinero cambia de manos, cuando se cierran acuerdos, eso importa. Su apretón era fuerte, firme, los callos ásperos contra la palma de su mano. Su mano parecía pequeña en la de él, pero su apretón igualaba al de él. Presión por presión. Socios iguales entonces. Socios. Mantuvieron el apretón. 3 segundos, 4, 5, y luego lo soltaron. La palma de acera hormigueaba donde había estado la de él. Se la frotó contra el muslo. La suciedad se esparció. Se puso de pie y se sacudió la tierra de las rodillas. Se le pegaba al vestido, al delantal, a las manos. Ahora todo en ella era suciedad, tierra y la materia de la que crecen las cosas. Debería terminar de quitar las malas hierbas. Él también se levantó, cogió su pipa y se sacudió la suciedad de los pantalones. Debería echar un vistazo al Prado Sur. Anoche oí coyotes. Se quedaron allí, a 1 metro de distancia, con la albahaca entre ellos y la pradera extendiéndose a su alrededor. El rancho se extendía como algo construido para durar, algo sobre lo que valía la pena construir. Entonces él asintió. Una vez que se dio la vuelta, caminó hacia el granero. Ella lo vio alejarse con paso firme, con la misma zancada que había visto aquel primer día en el cruce, cuando su carreta se acercaba cojeando hacia ella. Con la rueda rota arrastrándose, se arrodilló de nuevo, cogió otra mala hierba y la arrancó. La raíz salió limpia, la dejó a un lado y pasó a la siguiente. Sus manos ya no temblaban. Aquella noche se acostó en la cama mirando al techo. La luz de la luna hacía que las vigas parecieran plateadas. Podía oírlo moverse arriba, el crujir de las tablas del suelo, el agua corriendo, su puerta cerrándose. La casa se sumergió en los sonidos de la noche, el viento, los grillos, el ocasional estallido de la estufa enfriándose. Pensó en su mano y en la de él, en lo sólida que se sentía, real como el hierro, y que había sido trabajada correctamente, martillada,
templada y probada. El tipo de mano que sostiene una relación, no un matrimonio, ni un empleo, sino algo más, algo nuevo, algo que ella estaba construyendo desde cero con sus propias manos, con sus manos juntas. Pensó en las palabras de la señora Frost. La gente habla, que hablen, que piensen lo que quieran. Ella sabía lo que era. Silas también. Eso era suficiente. Pero saber lo que era y tener pruebas de ello eran cosas diferentes. Un apretón de manos era algo privado, oculto. Nadie más lo veía. Nadie más lo sabía. Y si pasaba algo, si él enfermaba, si moría, si su familia venía a reclamar el rancho, ella no tendría nada, ninguna prueba, ninguna posición, solo sería otra mujer más trabajando para un hombre que le había mostrado amabilidad. Necesitaba algo más que un apretón de manos. Necesitaba algo legal, algo que no le pudieran quitar, algo que dijera que ella pertenecía a ese lugar, no porque él lo permitiera, sino porque era suyo por derecho. El sueño llegó lentamente, inquieto. Se despertó 2 veces, una vez por el viento que sacudía la ventana, otra por un sonido que no pudo identificar. Quizás un sueño, quizás nada. Llegó la mañana. Se despertó antes del amanecer, como siempre. Encendió el fuego y preparó el café. Él bajó. Trabajaron juntos en silencio. La misma rutina, pero ahora diferente. Todo era diferente. Después del desayuno, él se fue a su oficina. Ella oyó cómo se abrían los cajones, cómo se barajaban los papeles, el rasgueo de la pluma sobre el papel. Duró 1 hora, quizás más. Luego salió, entró en la cocina donde ella estaba amasando pan, con harina en las manos, en la mesa, en el delantal, y él llevaba unos papeles, de aspecto oficial y de papel crema grueso. Ella podía ver la escritura, tinta negra, densa. Los dejó en la esquina de la mesa, lejos de la flor. Necesito tu firma. Ella miró los papeles, luego a él. Su rostro estaba serio, tranquilo, como si hubiera tomado una decisión y estuviera seguro de ella. Ella se limpió las manos en el delantal. La flor ya casi no tenía polvo. Cogió los papeles, leyó el primero, acuerdo de sociedad, Iron Creek Ranch entre Silas K. y Sarah Hawthorne. Lo leyó con atención. Cada palabra, cada línea, lenguaje legal, pero lo suficientemente claro. Sociedad igualitaria en la gestión del rancho. Igualdad en las decisiones, igualdad en los beneficios. Si alguna de las partes quería disolver la sociedad, los activos se dividirían en partes iguales. Si una fallecía, la otra heredaría su parte. No era un matrimonio, ni un empleo. Era una sociedad, legal, vinculante. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. Dejó los papeles sobre la mesa y apoyó las palmas de las manos sobre ella. El polvo de las flores se levantó y se posó. Esto es, no pudo terminar. No tenía palabras para describir lo que era. Él sacó una silla y se sentó. Tendremos que presentarlo en el juzgado, para hacerlo oficial, pero quería que lo leyeras primero. Asegúrate de que dice lo que tú quieres que diga. Volvió a coger los papeles. Los leyó más despacio. En cada cláusula, en cada disposición, estaba su nombre, escrito con la letra de él. Sarah Hawthorne, socia. ¿Cuándo has escrito esto? Anoche, después de hablar. Anoche, mientras ella yacía despierta, preguntándose si un apretón de manos era suficiente. Él había estado arriba escribiendo esto, haciéndolo real, haciéndolo permanente. ¿Por qué? Él la miró. Esa mirada directa que tenía, la que lo veía todo, iba directamente a lo que era verdad. Porque un apretón de manos es privado. Esto es público. Esto dice que eres dueña de la mitad de todo lo que hay aquí. No porque sea amable, no porque trabajes duro, porque eres mi socia, igual ante la ley. Si me pasa algo, este rancho es tuyo. No te lo pueden quitar. No se puede cuestionar. Se le hizo un nudo en la garganta. Tragó saliva. Volvió a tragar saliva. Los papeles se le nublaron. Parpadeó. Se aclararon. No sé qué decir. Di si está bien, si es lo que quieres. Lo volvió a leer. Las palabras no cambiaron. Asociación. Igual. Legal. Real.
Está bien. Él se levantó, fue a su oficina, volvió con la pluma, la de punta de acero y el tintero. Los dejó junto a los papeles. Fírmalo. Entonces ella mojó la pluma. La punta quedó negra. La golpeó contra el borde del tintero una vez, dos veces, y luego firmó. Su letra era más pequeña que la de él, más ordenada. Cada letra estaba cuidadosamente formada. Sarah Hawthorne, socia. La tinta estaba húmeda, brillante. Dejó la pluma. No sopló sobre la tinta. Simplemente dejó que se secara. Un Silus firmó debajo de su nombre como testigo. Luego lo fechó. 15 de septiembre de 1882. 3 meses y medio desde aquel cruce de caminos. Desde que se le rompió la rueda, desde que se subió a su carreta con nada más que una bolsa de viaje y 19 centavos. Ahora era dueña de la mitad de un rancho. Dobló los papeles y se puso de pie. Llevaré esto al pueblo el lunes. Los archivaré como es debido. Ella asintió. No podía hablar. Si hablaba, algo se rompería en su pecho y no sería capaz de cerrarlo. Él se marchó. Volvió a salir. Ella oyó cerrarse la puerta. Se quedó allí, con harina sobre la mesa, la masa de pan esperando, las manos temblando tanto que tuvo que agarrarse al borde de la mesa. Una sociedad, legal, real, suyo. Miró sus manos, todavía sucias, todavía marcadas por el trabajo, pero ahora eran las manos de alguien que poseía algo, alguien que pertenecía a algún lugar, alguien que había construido algo que perduraría. Volvió a amasar el pan. La masa era suave, elástica. La empujó, la dobló, la empujó de nuevo. El ritmo la tranquilizó, el movimiento familiar, el olor a levadura y harina y el calor del horno. Para cuando el pan estaba subiendo, había dejado de temblar. Por la tarde, volvía a trabajar en el jardín. Había que cosechar la albahaca. Cortó las puntas y dejó los tallos. Volverían a crecer. Así funcionaba la albahaca. La cortaba si crecía más fuerte. Oyó el sonido de unos cascos y levantó la vista. Silas regresaba del pastizal sur. La vio y la saludó con la cabeza. Ella le devolvió el saludo. Igual que todos los días, la misma rutina, pero ahora todo era diferente. Esa noche se sentaron en el porche después de fregar los platos. Él fumaba. Ella remendaba. Los grillos cantaban. El sol se ponía. El cielo se tiñó de naranja, luego de púrpura y luego de negro. Él habló primero. ¿Quieres dar un paseo mañana? Los arroyos están bien después de las lluvias de la semana pasada. Sí, así de simple. Fácil. Compañeros haciendo planes. Las estrellas aparecieron densas y brillantes. Ella podía ver la Vía Láctea extendiéndose por el cielo como leche derramada. Terminó de remendar, dobló la camisa y la guardó en la cesta. Debería dormir. Yo también. Entraron en casa. Él cerró la puerta con llave. Ella llevó la lámpara. En las escaleras se separaron. Él subió. Ella fue a su habitación, cerró la puerta y dejó la lámpara en el lavabo. Miró alrededor de la habitación, los muebles, la colcha, la alfombra, el delantal en la pared. Ahora todo era suyo. No era prestado ni regalado. Era suyo. Se sentó en la cama y se quitó las botas. Esta noche tenía los pies limpios. Se los había lavado antes de cenar, frotando hasta quitar la suciedad. Aún olían a salvia. Ese aroma que no se quitaba con el lavado, sino que permanecía en la piel. Se tumbó y se cubrió con la colcha. Anillos de boda, cientos de ellos, azules y crema, con costuras perfectas. Apretó la palma de la mano contra el estampado, sintió la tela, el trabajo, el cuidado. Mañana irían al arroyo y harían planes para la siembra de primavera. Hablarían de ampliar el jardín, de construir un gallinero lo suficientemente grande para más gallinas. Todas esas pequeñas cosas que conformaban una vida real, una vida que ella estaba construyendo con sus propias manos. Cerró los ojos. El reloj de su padre hacía tic-tac, constante, fiable, el mismo ritmo que había mantenido durante 20 años. El hierro no actúa. Él solía decir que simplemente es. Ella estaba aprendiendo eso. Aprender a ser sin fingir, sin actuar,
simplemente existiendo como ella misma. Sarah Hawthorne, socia, propietaria, mujer que arreglaba cosas rotas y construía cosas que duraban. El sueño le llegaba fácil, profundo, sin sueños. Cuando se despertara, habría café ya preparado y pan ya leudado y un día completo de trabajo por delante. Lo mismo de siempre, el mismo ritmo, la misma sociedad. Pero ahora, cuando la gente del pueblo susurraba, cuando la señora Frost sonreía, su fría sonrisa, cuando alguien cuestionaba si Sarah pertenecía a ese lugar, había documentos en el juzgado que decían lo contrario, legales, vinculantes, permanentes. Ella pertenecía a ese lugar porque se lo había ganado, porque lo había construido, porque era suyo. Pasaron 3 semanas. Los documentos de la sociedad quedaron archivados en el juzgado. El nombre de Sarah quedó registrado legalmente en los registros del condado junto al de Silas, copropietarios del rancho Iron Creek. Habían ido al pueblo el lunes, como él había dicho, entraron juntos en el juzgado y presentaron los documentos. El secretario los miró por encima de sus gafas, leyó el documento, miró a Sarah, luego a Silas, lo selló sin hacer ningún comentario y lo archivó en el gran libro encuadernado en cuero, donde se guardaban los registros de la propiedad. Al salir, se cruzaron con la señora Frost en la pasarela. Ella los vio, empezó a sonreír y se detuvo. Algo en la forma en que caminaban uno al lado del otro, ni delante ni detrás, la hizo detenerse. Asintió con la cabeza y siguió caminando, sin preguntas, sin comentarios. La noticia se había difundido, no rápidamente, pero sí de forma constante, como suelen difundirse las cosas en los pueblos pequeños. El jueves, el propietario de la tienda le pidió a Sarah su opinión sobre el pedido de existencias para el invierno. El sábado, el banquero le había saludado con un gesto de su sombrero en la calle. Para la segunda semana, ya nadie hacía preguntas. Sarah Hawthorne, socia, terrateniente, mujer que había arreglado una rueda de carreta rota y construido una vida a partir de la tierra y el trabajo, y la voluntad de un hombre de verla clara. Ahora era octubre, el calor había remitido, las mañanas eran frescas, la hierba de la pradera había pasado de verde a dorada. La mayor parte de la cosecha del huerto ya estaba recogida. Los tomates enlatados, las hierbas secas y colgadas de las vigas de la cocina, albahaca, salvia y tomillo. El olor impregnaba la casa. Sara se despertó antes del amanecer, como siempre, pero ahora le resultaba más fácil. El colchón no le hacía daño a la espalda. La habitación no resonaba. Sus vestidos colgaban en el armario. Ahora tenía 3, uno marrón, otro gris y uno nuevo azul que había cosido con tela que Silas había comprado en la ciudad. El delantal de su padre seguía colgado torcido en la pared. Lo había mirado ayer, había tocado el cuero agrietado, las marcas de quemaduras, y luego lo había dejado. Algunas cosas no necesitaban arreglo. Bajó las escaleras y encendió el fuego. La estufa se encendió rápidamente. Había aprendido exactamente cuánta leña necesitaba, cómo colocar los troncos para que el tiro fuera el adecuado. El café estaba hirviendo cuando sus pasos crujieron arriba. Bajó, se sirvió una taza y se quedó de pie junto a la estufa. Ella rompió los huevos en la sartén. Él cortó el pan. Sus manos se movían a su alrededor, con destreza y eficiencia, sin movimientos innecesarios. Comieron. Él leyó el periódico del día anterior. Ella miró por la ventana. El sol acababa de salir. Una luz naranja se extendía por el horizonte. La pradera se extendía infinita. Hogar. Él dejó el periódico y lo dobló con cuidado. ¿Qué hay que arreglar? Ella había estado pensando en ello. La barandilla del porche seguía suelta. Tenía intención de decir algo. Hoy me pondré con ello. Él bebió su café y dejó la taza sobre la mesa. ¿Qué más? ¿Qué cambiarías? La casa también es tuya. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Ella miró a su alrededor en la cocina. Las ventanas desnudas, las paredes lisas, todo funcional, limpio, pero quizá unas cortinas sencillas para la sala. Él asintió. ¿De qué tipo? Sencillas, nada lujosas. Solo algo para proteger del sol por las tardes. ¿Quieres elegirlas tú o las pido por catálogo?
Puedo elegirlos yo. La próxima vez que vayamos a la ciudad, iremos el viernes. No nosotros, siempre nosotros. Ahora desayuno, desayuno. Él fue a arreglar la barandilla del porche. Ella oyó martillear, el sonido de la madera siendo sustituida. Tablas nuevas, sólidas, del tipo que no se pudriría en años. Ella lavó los platos, revisó la despensa, hizo una lista de lo que necesitarían para el invierno. Harina, azúcar, café, sal, frijoles, harina de maíz. La lista creció. Se la enseñaría a Silas más tarde. Harían el pedido juntos, decidirían juntos, como compañeros. A media mañana él entró. ¿Quieres dar un paseo? Ella levantó la vista de amasar el pan. ¿A dónde? Al arroyo. El agua corre bien. Hace tiempo que no voy por allí. Cubrió la masa con un paño y se limpió las manos. Sí. Salieron juntos, pasaron por el granero, donde los 3 peones del rancho estaban limpiando los establos, y por el corral, donde los caballos dormitaban al sol. Al otro lado del patio, a través del pastizal norte, la hierba era alta y las semillas pesadas. Rozaban la falda de Sara, dejando trozos de paja adheridos a la tela. El terreno era irregular, con madrigueras de perritos de las praderas y montículos de ardillas. Ella miraba dónde pisaba. El sol calentaba, pero no hacía calor. El aire olía a hierba seca, polvo y lejanía. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Su sombra pasó sobre ellos, desapareció en un segundo. El arroyo apareció a la vista. Iron Creek, de 6 metros de ancho. Agua poco profunda, clara y fría, que corría sobre piedras lisas. Sauces en la orilla este, jóvenes, de unos 10 años. Sus hojas comenzaban a tornarse de color amarillo verdoso a dorado. Se sentaron en la orilla. La hierba era suave, aplastada por el ganado que venía a beber. El agua hacía un ruido suave, un murmullo constante. El mismo sonido que había hecho durante años y que seguiría haciendo durante muchos más. Sarah recogió una piedra, gris, lisa, pulida por la corriente. La giró entre sus manos. ¿Por qué se llama Iron Creek? Silas se recostó sobre sus manos, miró el agua y dijo, encontré depósitos de mineral de hierro cuando compré la tierra. Hay una veta entera por debajo. Es muy profunda. Cogió su propia piedra y la lanzó al agua. Se hundió con un chapoteo. Las ondas se extendieron y se desvanecieron. Ayer vino desde Denver, lo analizó y dijo que había hierro allí abajo. Hierro de buena calidad, pero no lo suficiente como para que fuera rentable extraerlo, ya que costaría más de lo que valía. Se limpió las manos en los pantalones. La mayoría de los hombres se habrían sentido decepcionados. Yo me sentí aliviado. ¿Por qué? Porque significaba que el hierro podía estar ahí. No tenía por qué utilizarlo. No tenía por qué excavarlo. Bastaba con saber que estaba bajo tierra. La miró como si fuera ese valor que existe sin ser aprovechado. Ella lo entendió, como las reservas de hierro de su padre. Barras, varillas y láminas que nunca utilizó. Las guardaba por si acaso. Bastaba con tenerlas. El saber, los presentes. ¿Qué vas a plantar en primavera? Ella pensó en todo. Frijoles, calabazas, tomates, tal vez maíz si podemos mantener alejados a los cuervos. Más hierbas, también medicinales. Feverway, manzanilla, cosas que podamos usar. ¿Quieres una parcela más grande? Sí, el doble de la que tengo ahora. Haré que los hombres remuevan la tierra en marzo. La prepararán. Se sentaron. El agua seguía fluyendo, el sol seguía subiendo, las sombras se acortaron y luego comenzaron a alargarse de nuevo. ¿Alguna vez has pensado en irte? Preguntó él. La pregunta no la sorprendió. Ella misma lo había pensado a veces, a altas horas de la noche. Cuando el viento soplaba fuerte, cuando la casa crujía, cuando el aislamiento se hacía insoportable. No. ¿Y tú? No. Él cogió otra piedra, no la lanzó, solo la sostuvo. Pero podrías hacerlo. Los papeles son legales. Eres dueña de la mitad. Podrías vender tu parte. Coger el dinero. Ir a donde quisieras. Lo sé. Quiero que sepas que puedes. Ella lo miró. Su rostro era serio. Abierto. Lo decía en serio.
No la estaba poniendo a prueba, no la estaba amenazando, solo estaba exponiendo un hecho. No quiero. Él asintió, dejó la piedra. Bien, se sentaron y se quedaron sentados. De esa forma cómoda. El tipo de comodidad que se produce cuando dos personas se entienden. Cuando las palabras no son necesarias, cuando basta con estar. Un coyote aulló en algún lugar al oeste. Otro respondió. El sonido se extendió por la pradera. Salvaje, solitario, hermoso. Sarah se levantó y se sacudió la hierba de la falda. Silus también se levantó. Caminaron de vuelta a través de la hierba alta, pasando por los corrales, pasando por el granero, hasta el patio. La casa se alzaba blanca a la luz de la tarde, con la pintura aún descascarillada en las esquinas. Ella había mencionado volver a pintarla. Él había dicho, el próximo verano lo harían juntos. Elegirían el color juntos. Probablemente volverían a pintarla de blanco, pero su elección, su decisión, se detuvieron en los escalones del porche. La nueva barandilla brillaba, de madera clara, recién cortada, sólida. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por preguntar qué hay que arreglar. También es tu casa. Debe ser como tú quieres. No solo la casa, el rancho, la vida, todo. Suyo, de ellos, construido juntos a partir de ruedas rotas, tierra y trabajo honesto. Ella subió los escalones. Él la siguió. Entraron. La casa olía a pan. La masa había subido. Ella le dio forma de barras y las puso a hornear. El calor del horno llenaba la cocina. Bien. Él se sentó a la mesa, abrió el libro de cuentas y empezó a escribir. Ella trabajaba a su lado, pelando patatas para la cena. El silencio cómplice que habían construido, pieza a pieza, día a día, semana a semana. Esa noche cenaron en la mesa, pan recién salido del horno, mantequilla, los últimos tomates del huerto, comida sencilla, buena comida. Hablaron del ganado, de cuáles vender y cuáles conservar para la cría, de la valla que había que revisar, de pedir suministros antes de la primera nevada, de pequeños planes, planes reales, del tipo que se pueden cumplir. Después de cenar, se sentaron en el porche. El nuevo pasamanos era suave al tacto. Él fumaba. Ella remendaba. Los grillos cantaban fuerte, insistentes, otoñales, diferentes al verano, urgentes, como si supieran que el tiempo era corto. Las estrellas aparecieron, densas, brillantes. Ella podía verlo todo. La Osa Mayor, el cinturón de Orión elevándose, la Vía Láctea como un río de luz atravesando la oscuridad. ¿Eres feliz aquí?, le preguntó él. Ella siguió cosiendo, la aguja atrapando la luz de las estrellas que brillaban plateadas. Dentro, fuera, arreglando las cosas rotas. Sí, una sola palabra, pero lo decía todo. La encrucijada, la rueda rota, la habitación vacía, los muebles, la colcha, el libro de contabilidad con su nombre, los documentos de la sociedad, el jardín, el arroyo, la plancha debajo, todo. Yo también. Se sentaron. La noche se hizo más profunda, más fría. Ella terminó de remendar, dobló la camisa y la guardó en la cesta. Debería dormir. Yo también. Entraron. Él cerró la puerta con llave. Ella llevaba la lámpara. En las escaleras se separaron. Él subió. Ella fue a su habitación. Cerró la puerta y dejó la lámpara en el lavabo. El reloj de su padre estaba junto a la jarra de porcelana, marcando el tiempo con su tic-tac constante. Ella le dio 13 vueltas, como siempre. Miró alrededor de la habitación. Todo estaba en su sitio. Todo era suyo. La cama, el armario, la alfombra, el delantal colgado torcido en la pared. Se acercó al delantal, tocó el cuero, agrietado, quemado, auténtico, con el olor a humo, hierro y trabajo aún débilmente presente en el grano. Lo conseguí, papá, susurró. He construido algo, algo que perdurará. Se sentó en la cama y se quitó las botas. La colcha era suave al tacto. Anillos de boda, cientos de ellos, sales y crema, con costuras perfectas. Se tumbó y se cubrió con la colcha. La tela era suave por el lavado, desgastada en los lugares adecuados. Amada,
usada, real. Cerró los ojos y escuchó. La casa asentándose, el viento afuera, Silas moviéndose arriba, su puerta cerrándose, el tic-tac del reloj de su padre, los sonidos familiares, los sonidos del hogar. Mañana se despertaría antes del amanecer, encendería el fuego y prepararía el café. Él bajaría y trabajarían juntos. La misma rutina, la misma colaboración, construyendo algo día a día, algo que duraría. Pensó en la encrucijada. Hace 4 meses, hace una eternidad, 3 caminos se bifurcaban. Ella estaba allí sentada sin nada, sin rumbo, sin esperanza, solo polvo, calor y vacío. Ella había elegido el camino del este, o él la había elegido a ella. En cualquier caso, ahora estaba aquí, no porque no tuviera otro sitio a donde ir, sino porque este era el lugar al que pertenecía. Compañerismo, propiedad, hogar. El hierro no actúa. Su padre solía decir que simplemente es. Ella había aprendido eso por fin, cómo ser sin fingir, sin actuar, simplemente existiendo como ella misma. Sarah Hawthorne, socia, propietaria, mujer que arreglaba cosas rotas y construía cosas que duraban. Le costaba conciliar el sueño, un sueño profundo, del tipo que solo se consigue cuando sabes dónde perteneces, cuando sabes que te lo has ganado, cuando sabes que es tuyo. Lo último que oyó fue el reloj de su padre, tic-tac, constante, fiable, marcando el tiempo y convirtiendo las horas en días, los días en semanas, las semanas en una vida. Una vida que había construido con sus propias manos, con suciedad y trabajo, y con la voluntad de un hombre de verla con claridad, de estar a su lado, de construir juntos algo que perdurara. Hay algo tranquilo que se instala cuando una historia como esta termina. No es exactamente alivio, ni satisfacción, solo ese peso familiar de saber que algunas cosas no solucionarse con promesas, solo con tiempo y trabajo realizado codo con codo. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en nuestra propia encrucijada, quizás no con 3 caminos polvorientos y un anillo de boda en la tierra, pero sí con esa misma sensación de vacío de no saber qué camino tomar. Y quizás algunos de nosotros aprendemos, como Sara, que las mejores relaciones no se construyen sobre el rescate o el romance, sino en la competencia y el respeto, en dos personas que se ven claramente y deciden quedarse de todos modos. No siempre tenemos un final dramático. A veces es solo un café al amanecer y unas manos que saben dónde van las cosas. A veces es un documento de pareja presentado en el juzgado y un huerto que hay que labrar cuando llega la primavera. Pequeñas cosas, cosas reales, del tipo que perduran. No pasa nada si esta historia no tiene un final perfecto. La vida rara vez lo hace. Sarah todavía tiene suciedad bajo las uñas. La pintura de la casa sigue descascarillándose en las esquinas, pero ahora es propietaria de medio rancho, y eso es suficiente. Es más que suficiente. Gracias por acompañar a Sarah y Silas estas últimas semanas, por quedarse durante las partes tranquilas, por escuchar hasta el final. Gracias por cabalgar conmigo hasta el final de esta historia. Si sentiste la fuerza del desierto y el peso del destino en cada palabra, suscríbete y regresa pronto, porque el viejo oeste aún guarda senderos ocultos, amaneceres dorados y leyendas que esperan renacer en el próximo horizonte.